voy a tener que empezar porque comencé a grabar ahora. Es decir, por eso digo que el derecho, como ciencia social, no está ajena a la vida del hombre, a la vida de la humanidad, ¿no? Y va a aparecer en las distintas edades y civilizaciones que esta humanidad ha vivido. Fíjense que la materia mercantil existió siempre, ¿no? Desde los remotos orígenes humanos. O sea, cuando se realizaba un intercambio de cosas con un interés lucrativo, podemos decir ya que el hombre realizaba comercio. Y en tanto y en cuanto lo regulan las normas, encontramos el embrión de derecho. Fíjense que en la Edad Antigua, los asirios, los judíos, los fenicios, los griegos, desarrollaron muy importante intercambio comercial en la antigua. Por supuesto, estamos hablando de la Edad Antigua, ¿no? Pero los rastros más claros de estructuras comerciales, por supuesto estables, aparecen en Egipto, 3000 años antes de Cristo. Y Rodas, la ciudad de Rodas, va a pasar a ser el gran centro comercial de la actividad mercantil. ¿Por qué? Por su situación privilegiada en el mar Mediterráneo, ¿no? Y siendo un punto intermedio entre Egipto y Siria. Es decir, esto estamos hablando entonces ya de la Edad Antigua. Pero la materia comercial, como disciplina autónoma y diferenciada del resto del derecho privado, derecho común y derecho mercantil, surge recién en la época medieval. ¿No? Es decir, fíjense que en el Imperio Romano se amplía el comercio hacia otras latitudes. Dentro del mar Mediterráneo se hace una gran escala hasta la decadencia y caída de ese pueblo, del pueblo romano, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que la materia comercial en la época medieval es donde fluye de una manera espontánea, yo diría, ¿no? En el quehacer cotidiano. En la época anterior a Roma, a ver, para mí es importante la historia, ¿no? Y sobre todo una línea de tiempo, que ustedes vayan siguiendo esta historia, porque primero que la voy a tomar, y segundo, que ustedes la tienen que conocer para empezar a estudiar lo que sigue. Entonces, en Roma, en la época anterior a Roma, antes del Imperio Romano, los autores se empeñaban en la búsqueda de algún rastro de derecho comercial, ¿no? Y bueno, en antiguos ordenamientos. Y fíjense que encuentran en la ciudad de Ur el primer código que se estima que fue el primero, que es anterior a Hammurabi, que se llama Ur-Nammu, ¿no? Y lo importante de esto, que tiene atisbos de algunos contratos, como puede ser el transporte, el depósito, el préstamo, reguló ciertas formas de comunidad asociativa, de sociedades, ¿no? Ciertos atisbos de compraventa. Entonces, en ese código, que es exactamente 2050 años antes de Cristo. Entonces, fíjense ustedes que en la ciudad de Ur encontramos ciertos vestigios de una suerte de derecho mercantil, ¿no? Este código de Ur-Nammu es anterior 300 años al de Hammurabi.
ojo por ojo, diente por diente, donde también había algunas cuestiones no solamente criminales y aplicación de te robo, te saco plata, te pego, me pegaste en un ojo, te vuelvo a pegar en el ojo. O sea, así era el de Hammurabi. Ahora bien, esto vemos que eso fue en la Edad Antigua. Vamos a pasar en Roma, advertimos ya, esto era antes de Roma, ahora es en Roma. En Roma vemos que no distinguieron exactamente el derecho comercial como un sistema separado, pero hay señales, o mejor dicho, hay que señalar la riqueza del ius mercatorum. Si bien no había una separación del derecho común, pero sí tenemos que señalar la importancia del ius mercatorum romano, que además se integraba con numerosas disposiciones propias del derecho público. Entonces, en Roma lo que se distinguió es esto, el ius mercatorum. Ahora ya salimos de la Edad Antigua y nos adentramos en la Edad Media. Fíjense que con la invasión de los bárbaros, la ciudad romana se ve disminuida en la población y la actividad general, la actividad en general, se traslada al campo. En la Baja Edad Media, el comercio, podemos decir que llegó a su mínima expresión. El tráfico mercantil por tierra, en largas distancias, se hacía imposible, y el tráfico marítimo se vio menguado en su vitalidad anterior, salvo algunas ciudades italianas como Venecia, ¿no? Que surgió en el año 452 la ciudad-estado de Venecia sobre unos islotes justamente para evitar la invasión de los bárbaros. Bueno, ahí había cierta actividad económica. Ahora, fíjense que los invasores trajeron sus propias leyes y las costumbres jurídicas, lo que se enfrenta con el rigorismo formal romano. Entonces, toda Europa se tiene que reacomodar a una realidad diferenciada. El derecho de los invasores, fundamentalmente consuetudinario, fue digamos, un inicio fundamental, ¿no? Y de gran importancia en el derecho comercial. ¿Por qué? Porque la costumbre es básica en el derecho mercantil. Ahora bien, luego de la decadencia total, en el siglo IX aparece un paulatino reordenamiento de labores, roles y normas que se conocen como feudalismo. Ahora, fíjense que el fundamento económico, en este caso, en esta nueva etapa, es la organización agrícola y pastoril. La inseguridad del habitante en general lo impulsa a buscar, estamos hablando de la época feudal, a buscar la protección en algunos caudillos fuertes, a quienes se los llamó señores, ¿no? Y ¿qué hacían? Edificaban castillos, edificaban fortalezas, y tenían un don, la organización y el mando. Entonces, todos debían obedecer a ese señor.
Así se organizaron las regiones donde existía el poder total del amo y la obediencia absoluta del vasallo. La economía en esta época es esencialmente agrícola y el control estaba en manos del señor feudal. O sea, los vasallos cultivaban y además le tenían que pagar parte de esa siembra al señor feudal. Y esto pasó en toda Europa Central. Volvemos al siglo IX y advertimos que se abre en ciertas regiones, siempre de las ciudades italianas, el desarrollo y el progreso de un sector terciario, ¿no? Es una actividad comercial y una actividad intelectual. Comenzando por mencionar a Venecia, ¿no? Y siguiendo otros ejemplos como ciudades como Amalfi, como Pisa, Génova, luego más adelante Milán, Florencia. Pasamos al siglo XI, ¿no? Y ya se produce un cambio porque empieza una era de prosperidad en Europa Central, donde va a aumentar la riqueza agrícola y crece la población. Entonces se produce la migración del hombre de campo, poco a poco se instala en la ciudad. Ahora, el sector primario, que era la agricultura, cede su puesto, digamos, como sector primario, que era la agricultura, cede su puesto al artesanado, ¿no? Que es un sector secundario. Se explica la aglomeración de personas y el cambio en ellos, que de pequeños villanos se convierten en burgueses o habitantes del burgo, que el burgo era la ciudad. No, fíjense entonces la transformación del sector primario al sector secundario. Y ahora aparece otra figura, ¿no? El mercader. Entonces, estamos hablando de tres elementos. El sector primario, que eran los agricultores, el sector secundario, que era el artesanado, y ahora aparece una nueva figura en el siglo XI, mercader. Esta nueva figura, que viven ya en ciudades, que acumulan riquezas, y éstas le dan poder. ¿Y para qué le sirve ese poder? Ese poder le va a permitir desafiar a los señores y exigir y crear un nuevo derecho que regule su actividad, la del mercader. Eso pasó en el siglo XI. En el siglo, fíjense, el tiempo que se necesita para las mutaciones. En el siglo XIII ya comienza el uso de libros y normas de contabilidad por partida doble. El tráfico se complica. El tráfico mercantil. Hay mayores negocios, hay acumulación de capital. En este siglo y en el siguiente, ¿no? En el siglo XIV, se generaliza el uso de la letra de cambio y una moneda de banca, ¿no? Que ya después le explicaré de qué se trata. Acá el comerciante ya comienza a tener sus instituciones, ¿no? Incluyendo el procedimiento concursal, no cuando sus negocios no le va bien, ¿no? Fíjense el cambio. Los burgueses, que son los habitantes de las ciudades, son los porters, como se los llamaba en Flandes, o los portmen, como se los llamaba en Inglaterra. Nombre que está relacionado
con el vocablo puerto, port. Pero en realidad no eran puertos marítimos necesariamente, pues podían ser, pero no necesariamente. Era el lugar o el centro donde partían o se recibían las mercaderías. Ahora, el portus, entonces, era un verdadero centro comercial. Yo vi hace pocos días una serie que se llama La Catedral del Mar, que realmente trata todo lo que yo les estoy hablando, lo trata en esa serie de una manera muy buena. Les digo, se llama La Catedral del Mar. Es un pasaje que se desarrolla en el siglo XIV, es una serie que se desarrolla en el siglo XIV, donde ahí se ve claramente las distintas clases, como lo estoy, desde el siervo hasta el señor feudal, los agricultores, luego aquellos burgueses, es decir, se ve, y después la nobleza, la aristocracia, cómo se ve con claridad, cómo los pasajes, cómo se van dando en las sociedades, ¿no? Es decir, en las comunidades. Los invito a que lo miren porque realmente es muy atractiva, es muy atrapante esa serie. Entonces vuelvo, el Portus era un verdadero centro comercial. El hombre que se desplaza del campo a la ciudad no solo lo hace por motivos económicos, sino también para sacudir la voluntad del señor feudal. Busca su realización el campesino, ¿no? Ya sea como ser humano y fundamentalmente busca su libertad. Poco a poco salen de la dependencia campesina. ¿Y qué van a hacer? Y bueno, serán artesanos o vendedores ambulantes o mercaderes al por menor o mercaderes en gran escala. Esta verdadera clase, o sea, el mercader, desafía a la clase señorial, ¿no? Por supuesto que la clase señorial después continúa con la nobleza, el clero, la aristocracia. Son los que se van a imponer, los que quieren imponer diferentes reglas y condiciones de vida y de trabajo. El mercader hace muchas, digamos, situaciones de vida habituales para lograr reglas para que todo esto surja un nuevo ordenamiento jurídico. Fíjense a qué punto llegaba en las ciudades que el aire se hace libre, decía un jurista francés, ¿no? ¿Por qué? Se hace libre, es un dicho medieval. Por ejemplo, un siervo domiciliado en el Burgo, ciudad, durante más de un año sin que haya un reclamo por parte del antiguo dueño, se convierte en libre. Entonces, esas eran las virtudes que le ofrecía la ciudad a estos mercaderes. Los burgueses deseaban férreamente conquistar un nuevo orden jurídico que los beneficie, ¿no? Quieren un poder político y tribunales propios, ¿no? Según las, yo diría, necesidades de la dinámica de las transacciones, ¿no? Deseaban libertad de residencia, necesitaban seguridad de las personas y de los traslados personales y de las mercaderías, la libertad para negociar, todo eso era una cuestión que necesitaban ellos lograr. Ahora, todo ello
se aceptó con el tiempo, no es que fue de un día para otro. Fíjense que estamos hablando ya que casi 7 siglos para lograr un ordenamiento, ¿no? Todo se aceptó por eso con el tiempo. Cuando se aceptó una lex mercatoria, y la lex mercatoria está basada, presten atención a esto, en usos, en costumbres, en normas que regulan la actividad de grandes y pequeños mercaderes. Nuevamente lo voy a decir. O sea que con el tiempo se fue adentrando a nuevas normas, a nuevos usos, a costumbres, ¿no? Que dio lugar a la conformación de lo que llamamos una lex mercatoria. Justamente la lex mercatoria surge de esos usos, de esas costumbres, de esas regulaciones que comenzaron a tener virtualidad en la actividad habitual. Ese conjunto de normas de contenido jurídico es lo que llamamos el estatuto del comerciante, que tiene una matriz subjetiva, el comerciante, y profesional. Fíjense que Jean Huguenot, que es un jurista francés, atribuye a 2 razones la formación de un derecho propio de los comerciantes. Una es la necesidad de tener reglas más simples que los derechos del derecho común, ¿no? que facilitan facilitando así la celeridad, ¿no? En las operaciones, en las transacciones mercantiles. Piensen que el derecho civil, el derecho común, era mucho más solemne, más rígido, riguroso, no tan ágil. Y la segunda razón es que el comerciante adquiere una característica internacional muy marcada. En el mercader, en las negociaciones, y tenían que disponer de un conjunto de reglas jurídicas que les fuesen comunes, porque entre las distintas ciudades. Entonces, todo ello, según Huguenot, el jurista francés, determinó que esas eran las causales por la búsqueda de este estatuto del comerciante. Ahora, hay que tener en cuenta que con los mercaderes se produce el notable desarrollo de la economía mobiliaria, ¿no? Por eso, el nuevo derecho no se ocupa de inmuebles ni de actividades agrícolas. Se basa en el intercambio y en la intermediación de cosas muebles. Por ejemplo, doy el ejemplo, el artículo 8, incisos 1 y 2 del Código de Comercio Vélez Acevedo, hoy derogado. Estamos hablando de antecedentes y yo quiero que en el derecho comercial, la cátedra quiere en el derecho comercial, ustedes conozcan al derecho comercial y al derogado Código de Comercio que rigió durante muchos años, con muchas modificaciones, con muchas normativas dispersas, pero que rigió hasta agosto de 2015, que fue derogado por la ley 26994. Ahora bien, dicho esto, yo quiero que nos ciñamos a algunos institutos donde tiene mucho que ver el derecho mercantil ahí. Encontrar
el germen en ciertos institutos. Ejemplo, ferias y mercados. Los mercaderes pertenecen a una ciudad, operan en ella o preparan caravanas para llevar más lejos sus productos. Así surgen estos dos institutos, los mercados y las ferias. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En los mercados en realidad son un ámbito permanente de trabajo, mientras que las ferias son un ámbito discontinuo de trabajo. En los mercados, la venta era al menudeo, donde la población concurría a surtirse de mercaderías. En cambio, en las ferias van los mercaderes profesionales y se intercambiaban distintos productos. Ahora, fíjense que en las ferias se celebraban anualmente o a lo sumo 2 veces al año. Ahora, tanto los mercados como las ferias, había una intercomunicación de productos, había rendiciones de cuenta, había liquidación de deuda, había venta de productos. Son todos actos de comercio, actos mercantiles. Entonces, ahí comienza la actividad. Ahora, ¿qué pasó con las ferias? Tenían gran dificultad de traslado, ¿no? ¿Por qué? Primero, en el caso del traslado de ciudad tras ciudad, como hacían con las ferias, la problemática que se encontraban es primero, el traslado era muy rudimentario, se hacía a través de mulas, caballos, carretas, carros, ¿no? Y a veces tenían que pasar los Alpes, los Pirineos, o en el caso de grandes ríos que había que atravesarlos. Y con un agravante a todas estas dificultades, asediaban los bandoleros en los caminos y les robaban toda la mercancía. Entonces, había que pensar en una nueva forma de ofrecer los productos a nivel internacional. Entonces, en vez de vender de ciudad en ciudad, se organizaron reuniones permanentes que se hicieron así las ferias, se conformaron las ferias donde se intercambiaban experiencias recíprocas y se favoreció a la población con la variedad y cantidad de productos. Es decir, en las ferias ya se hicieron permanentes, había muchísimo más cantidad de productos, además de cantidad de variedad de productos. Por ejemplo, en el siglo XIII podemos mencionar muchas ferias importantes, como la feria de Champagne, como la de Lagny, que se hacía en enero y febrero, la de Var, en Alemania, que se hacía en marzo-abril, la de la Provence, que se hacía en mayo-junio, la de Troyes, que se hacía en julio y agosto, la de Saint-Rémy, en noviembre-diciembre, vuelven a la Provence en septiembre. O sea, se dan cuenta cómo trataron de ir viendo la posibilidad de cambiar las formas, de cambiar bien todo este sistema. Y ahí surge el ius mercatorum. Ius mercatorum nace justamente en las ferias y en los mercados. Con esto, con este ius mercatorum, aparece un nuevo derecho ciudadano, tradicional, jerarquizado. Justamente es el derecho de los bienes, es el derecho del crédito, del intercambio,
del dinero. Vuelta, el ius mercatorum, que nació en las ferias y los mercados, aparece como un nuevo derecho ciudadano, pero, por supuesto, tradicional y más jerarquizado. Es un sistema legal que está reglamentado por nuevos estatutos. Es el derecho comercial naciente en cuanto a aspectos y fundamentalmente dentro de la reglamentación que busca, crea la Real Policía de las Ferias. ¿No? Entonces, es un derecho comercial naciente, pero reglado, ya reglado, que surge de la costumbre, del quehacer ordinario, habitual, que se suscita en las ferias y en los mercados. Y eso sirve para arreglar. En igualdad de situaciones de conflicto se aplican las mismas reglas, ¿no? Y también surgió una reglamentación real de la policía de las ferias, ¿no? En custodia de las personas y las mercaderías. Otro instituto, además de las ferias y los mercados, que deberíamos tener en consideración son las casas de comercio. Fíjense que estábamos hablando del artesanado, los vendedores ambulantes, el comerciante, estábamos hablando de los mercaderes, ya sea en menor escala o en gran escala. Ahora, persona humana, con la superación de la figura personal del comerciante, aparece lo que llamamos la casa comercial. El mercado supera, el mercader supera la tienda, supera el almacén y con el progreso económico va mejorando y perfecciona sus instalaciones. Por supuesto que es un cambio paulatino y más allá de la casa de comercio aparecen las organizaciones, ¿no? Como por ejemplo figuras asociativas, descentralización por medio de matrices y de filiales, ¿no? Y aparecen también el uso de marcas en los productos. El dinero se va a utilizar cada vez más y se genera, fíjense, una forma de multiplicación de la moneda que se denomina moneda de banca, ¿no? Que va a tener esa moneda más cotización cuanto más importante es la casa bancaria que la produce. Es decir, la moneda de banca va a tener una cotización mayor o menor según, ¿no? Según la importancia de la casa bancaria que la produce. Como verán, las organizaciones crecen a medida que crecen los negocios. Desde las ciudades italianas a los puertos europeos y mediterráneos se fueron acrecentando estas organizaciones, se fueron, digamos, diseminando. Otro instituto, además de ferias y mercados y las casas de comercio, son las corporaciones. ¿Qué instituto importante las corporaciones? Nacen como centros de autorregulación, como una protección contra el poder gubernamental y también en concepto de las agrupaciones profesionales. Por supuesto que acá sí se excluye
digamos, no tienen competencia en las cuestiones de trabajo que están regidas por cada gremio. Las agrupaciones profesionales nada tienen que ver con los gremios. El derecho corporativo implica el derecho estatutario. Fíjense que de la aplicación de la costumbre se avanzó hacia la emisión de reglas escritas. Las corporaciones se forman entre comerciantes o entre artesanos. Las guildes fueron las primeras cofradías de la gente del pueblo. Al principio no eran asociaciones profesionales, luego pasaron a serlo. Tal vez, por la influencia en su seno de artesanos, ya sea tenderos, u otros pequeños grupos con intereses profesionales comunes. Así nacen las corporaciones. No se llaman corporaciones hasta en el siglo XVIII. Antes eran las guildes. O sea, ustedes van a encontrar el inicio de estas corporaciones llamadas guildes. Se llaman de varias formas: guildes, guildas, hansas, cofradías. Esas terminología y esa conformación son los que van a dar lugar al nacimiento de estas corporaciones, lo que hoy conocemos con el término de corporaciones, que son asociaciones de personas, agrupamiento de personas, ¿no? Que normalmente tienen un mismo fin económico, una misma profesión económica. Fíjense que estas asociaciones en principio eran voluntarias, espontáneas, pero luego pasan a ser obligatorias, al punto tal que impedían el ejercicio del oficio si no estaban autorizados por la corporación. Fíjense que estas corporaciones adquieren un poder magnífico, un gran poder, quiero decir, ya que comienzan a controlar las ferias, a participar en cargos municipales, propugnar ordenanzas y reglamentos, adquieren privilegios y franquicias, intervienen en cuestiones de impuestos y aduanas. Es decir, estas corporaciones llegan a tener un gran poder. Las corporaciones imponen estatutos que son verdaderos reglamentos de cada uno de los oficios, ¿no? que buscan. Ahora, también se aplican digamos, a las distintas actividades mercantiles digamos, este derecho corporativo. Pero fue tan el poder tremendo que alcanzó que el derecho corporativo quedó abolido completamente con la Revolución Francesa. Bien, y por último, quisiera que analicemos el tema de la jurisdicción. Es también un elemento que es sustancial para el derecho mercantil y el avance hasta nuestros días. El comerciante y el artesano no veían atendidos sus conflictos suficientemente por los jueces, ¿no? Que esos jueces estaban acostumbrados a resolver asuntos civiles. No cualquiera podía
aplicar el derecho consuetudinario mercantil y sus estatutos. Entonces, ¿quiénes aparecen? En primer lugar aparece el árbitro, que eran los árbitros mercantiles, ¿no? Que estaban personificados, ese cargo, en los comerciantes de mayor prestigio. Ahora, seguidamente aparece o se crea la jurisdicción consular, ¿no? Que estaba especializada a aplicar la justicia frente al orden creado por la costumbre y el consentimiento informal de las partes. Entonces, a veces utilizaba la costumbre y a veces utilizaba el derecho romano, pero por supuesto que el derecho romano adaptándolo a las exigencias del tráfico. La lex mercatoria, que ya la mencionamos, surge así tanto de los principios de los comerciantes, como de la jurisdicción especial que recibe el nombre de consulado. Es decir, esta jurisdicción se transforma, el árbitro entra a agruparse con los comerciantes de mayor prestigio. Luego se avanza y se habla sobre una jurisdicción consular que también tuvo su tiempo para ir conformándose, aplicando la lex mercatoria, que era la costumbre de los comerciantes, como también la jurisdicción especial. Y esta jurisdicción especial recibe el nombre del consulado. Y los cónsules no son en principio letrados, sino que van a ser letrados bastante tiempo después. ¿Cómo juzgaban? Juzgaban aplicando la buena fe, la costumbre, la equidad. Atendían a los principios esenciales del derecho. Fíjense que la buena fe, la costumbre, la equidad. Ahora, fundamentalmente, el aspecto era mobiliario. Lo inmobiliario quedaba para el derecho común o civil. ¿Qué buscaban a través de el quehacer del consulado? La serenidad, la libertad de formas, la internacionalidad, la libre creación de estructuras negociables. También se aplican las regulaciones reales o municipales de policía y registro. Y por supuesto, los estatutos y los reglamentos corporativos. Es decir, ¿qué significa esto? Los estatutos o reglamentos de cada uno de la profesión a la cual pertenece. El cónsul debía prestar juramento de que utilizaría las normas y las costumbres de la corporación. Ahora, fíjense, los juramentos se redactaban por escrito y se compilaban ordenadamente y eso se llamaba estatutos. En principio los estatutos estaban redactados con una diversidad de temas, ¿no? Se mezclaban disposiciones profesionales con reglas jurídicas y procesos o técnicos de oficios, también con cuestiones religiosas en algún momento, pero después se separan y se agrupan por temas o conjuntos de temas, pero eso llevó 7 siglos, a partir del siglo XI. Es decir, para llegar a la aplicación por el consulado la aplicación y de esto podemos decir jueces, por temas, llevó 7 siglos. Las normas jurídicas, por ejemplo, de los estatutos, empezando por lo de las ciudades italianas, son la base del actual derecho comercial. En ellos se dispone
sobre diversas formas asociativas, contratos inclusive que hoy lo conocimos, por supuesto, ahora están perfectamente contratos típicos, pero en aquel momento eran atisbos de lo que hoy conocemos, por ejemplo, el contrato de corretaje, la representación, las falencias en materia concursal. Yo diría que todas estas reglas debían ser obligatorias y aplicadas por los tribunales consulares. Esos cónsules fueron verdaderos jueces. No, yo creo que es el antecedente, ¿no? a lo que hoy llamamos jueces mercantiles. Y su, digamos, su resolución de los conflictos no solamente era a nivel individual para los comerciantes o miembros de una corporación, sino que también se amplió a todas aquellas que sin ser comerciantes o miembros de corporación intervenían en materia mercantil. Fíjense, yo quiero llegar a ustedes para narrar qué diferenciación durante el transcurso de 7 siglos, desde la Edad Antigua, donde comenzaron los primeros atisbos de alguna actividad que podríamos decir el embrión del derecho comercial, luego lo encontramos definitivamente en el derecho romano y luego ya el posromano y en la Edad Medieval que surge con esplendor y con una actividad ya más definida dentro de lo que llamamos la costumbre mercantil, lex mercatoria, ius mercatorum. Muy bien, eso es todo por hoy. A partir de ahora, lo que sí quiero que ustedes tengan en consideración, que en el día, en este fin de semana me voy a ocupar de analizar toda la bibliografía que podemos subir a la plataforma. Van a tener bastantes artículos que vamos a subir. Es una materia inédita, es nueva, digamos, dentro, como independiente de lo que era antes el derecho al consumo. Así que vamos a ingresar también a la plataforma Videos Encuentros. Esto lo voy a hacer yo, pero no videos encuentros, videocápsulas, donde, o videoclases, donde yo voy a hablar sobre determinados temas importantes que a ustedes les va a interesar. Voy a hablar en 6 videos, 10 minutos, sobre temas candentes. Y, por supuesto, que voy a generar con mis ayudantes una posibilidad de debate para que ustedes puedan preguntar, puedan debatir sobre temas relacionados con los temas programáticos. Entonces, eso es todo por hoy. Me está quedando poco tiempo ya, pero si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, al no haber preguntas, cerramos este ciclo y cualquier cosa quedo a disposición de ustedes en el foro o en el chat como para que me hagan las preguntas que quieran. Hasta luego. Muchas gracias, profe, por la clase. Muy interesante, la verdad. Sí, que tenemos que empezar. Lo importante es empezar por el principio. Es empezar por el... Sí, Lilian, Gladys, te escucho. Gladys fue en salida. ¿Quiere preguntarme algo? Ah, no, baja la mano. ¿Cómo es?
Te escucho. Bueno, no, creí que me quería preguntar algo. Bueno, es todo por hoy entonces. A disposición ustedes. Lo que quieran preguntarme, me preguntan. Ok, Muchísimas gracias, profesora, por la clase. gracias, Muy lindo. gracias, gracias Muchísimas a gracias. ustedes. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.